Vamos a detenernos ahora un momento en la izquierda. La izquierda española y su deriva brutal y creciente hacia el populismo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuándo empezó este fenómeno? ¿Por qué Sánchez es una persona que cada vez imita más los modos, las maneras, las formas que vienen incluso del otro lado del Atlántico, incluso de los populismos iberoamericanos? ¿Qué está pasando de unos años a esta parte en la izquierda española? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el desarrollo? La cosa comenzó con Podemos, incluso comenzó antes de Podemos. Podemos se ha desinflado, pero el contenido de Podemos, sus técnicas han sido asumidas en gran parte por el Partido Socialista que tenemos ahora. Vamos a hablar de ello con Ricardo Ruiz de la Serna, es profesor de Historia del Mundo Actual en San Pablo CEU. ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Cómo estás? Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Bien, el otro día hablábamos de esto en un encuentro que tuvimos fortuito y te dije, creo que podemos hacer una entrevista porque esto es de gran interés para la gente. Cuando hablamos de la podemización de la izquierda española, de la deriva hacia el populismo, de que el PSOE de Pedro Sánchez está asumiendo formas y maneras populistas, ¿dónde está el origen de todo esto? Bueno, pues nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, porque nos tenemos que ir a la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, el fin del comunismo en Europa y una crisis que atraviesa la izquierda, que había mirado durante mucho tiempo a lo que se llamaban entonces las democracias populares como un modelo. Entonces, claro, el hundimiento del comunismo, la extensión, lo que se llamó la ola de las democracias, no solamente en Europa, sino también en Hispanoamérica. Hay que recordar que en la década de los 80 terminan muchos de los regímenes dictatoriales que se habían constituido al calor precisamente de la Guerra Fría y entran en procesos democráticos. Podríamos pensar, por ejemplo, en Chile, en Argentina. En ese contexto, claro, los partidos de izquierda y los movimientos de izquierda en Hispanoamérica se preguntan hacia dónde hemos de dirigirnos, porque da la impresión de que la ideología comunista ya no tiene recorrido. Cuba, que es la gran plataforma de desembarco del comunismo en toda Hispanoamérica, comienza a liderar una serie de iniciativas, primero a pequeña escala y después a una escala regional, que terminan dando con el apoyo de Brasil en el llamado Foro de Sao Paulo. Un foro que agruparía a movimientos y partidos de las izquierdas hispanoamericanas para tratar de vertebrar una nueva alternativa. Claro, es la época en la cual comienzan a fraguarse, década de los 90, comienzan a fraguarse lo que se dieron en llamar los movimientos antiglobalización. En la idea de que la globalización es una cosa neoliberal, es una cosa capitalista, es una cosa controlada por el norte o por los países del norte global, y frente a esto es necesario que se alcen unas nuevas voces. Por lo tanto, el Foro de Sao Paulo, con una orientación de izquierda, con una metodología tomada de las izquierdas comunistas de Hispanoamérica, se adapta a ese discurso antiglobalización y asume distintas coordenadas. La coordenada altermundista, otro mundo es posible frente a la globalización, lo que veían como la globalización neoliberal. La memoria de lo que llaman las luchas, la lucha indigenista, la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha por el medio ambiente. Y tercero, la idea de que es necesario construir un nuevo modelo de sociedad. Una sociedad que desafíe los fundamentos neoliberales, pero desde unas premisas algo diferentes del comunismo clásico. Y ahí es donde entran las cuestiones de género, las cuestiones climáticas, cuestiones que a los ojos de un comunista ortodoxo de la escuela soviética le hubieran resultado abominables. Hay que pensar que si hay un Estado autor de un ecocidio, de una destrucción masiva del medio ambiente, fue precisamente la Unión Soviética. De ahí viene, y ahí es donde terminan llegando los jóvenes y no tan jóvenes, que después de la primera victoria del Partido Popular se encuentran también en España algo desnortados. Eso te quería preguntar, Ricardo, ¿en qué momento todo ese nuevo contenido de la izquierda, esa deriva hacia el populismo, entra en España y cómo entra? Hay tres etapas. Primero van una serie de españoles, profesores fundamentalmente, algún analista político también, algún investigador social, a Hispanoamérica, entran en la órbita del Foro de Sao Paulo. Después hay un segundo momento en el cual esa primera generación tiene una gran influencia fundamentalmente en Venezuela desde el punto de vista intelectual, por ejemplo en la Constitución venezolana, la Constitución del chavismo,
Y después hay un tercer momento, en el cual el chavismo, que ya es fuerte en Venezuela, decide tratar de extender su influencia a España y a otros países, por ejemplo a Grecia. Ahí la figura de Tsipras, que recordarás, ministro de Economía muy importante, en su época, durante la crisis económica, España y Grecia van a ser los países a donde el chavismo va a tratar de extender su influencia, en un triple sentido: ideología, forma de hacer política y alianzas internacionales. Y así es como nos encontramos con que de repente llega a España la influencia iraní, la influencia venezolana, buena parte del estilo político del chavismo y del Foro de Sao Paulo. Te acordarás, por ejemplo, de los terribles scratches, cuando se iban a la casa de un político y se manifestaban allí delante y lo insultaban y lo acosaban y le hacían la vida imposible. Yo me estoy acordando de algunos que fueron realmente, que salieron en los medios de comunicación y que en aquella época sorprendieron mucho. Y nombres propios, Ricardo, en esa primera oleada de conexión entre España y el populismo, ¿de quién estamos hablando? ¿De Juan Carlos Monedero? ¿De quién estamos hablando? Juan Carlos Monedero tuvo un papel muy importante. En esa primera generación, digamos. Porque no solamente actúa de puente, sino que se involucra en la política venezolana y es probablemente el que llega a tener un conocimiento más profundo y más cabal de lo que está sucediendo en Venezuela. Es decir, había muchos intelectuales que viajaban en aquella época. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, un pensador de izquierda, pero muy conocido y muy influyente, pero la mayoría de estos pensadores y de estos periodistas, analistas, iban a Venezuela, daban conferencias y regresaban a Europa. Y tenían un papel fundamentalmente de difusores y de legitimadores de la práctica política y del ideario chavista. El papel de Juan Carlos Monedero es diferente. Él es un profesor universitario con una formación, con un bagaje intelectual que le permite llegar a Venezuela, establecerse en distintos think tanks y en distintos foros de creación de opinión, también en medios de comunicación, y se termina convirtiendo en un referente. Luego hay otro grupo que llega, que es Pablo Iglesias, no va a Venezuela, pero sí va a Bolivia, e Íñigo Errejón, que entran directamente en esta dinámica y creo que no es exagerado decir, en este clima intelectual del Foro de Sao Paulo. Claro, a medida que el chavismo se va consolidando en Venezuela y ellos van profundizando sus relaciones, van entrando en otra órbita, en otros ámbitos de relación. Por ejemplo, la influencia iraní y las relaciones entre el régimen de Hugo Chávez y la República Islámica de Irán. Y eso que inicialmente era la aspiración de una izquierda, si se quiere, altermundista o de una izquierda antiglobalización muy en clave hispanoamericana o incluso hispana, si quieres, se termina convirtiendo en una izquierda en una clave más global. Una clave que trata de situarse en el eje de las resistencias frente a lo que se ve como el imperialismo estadounidense, y de ahí viene otra de las influencias populistas que llegan a España, que es la influencia iraní. Importante en su día, porque a través de un canal del que disponía la República Islámica de Irán, que emitía a través de España para Hispanoamérica, Hispan Televisión, pues van forjando de alguna manera sus armas, ¿no? Última pantalla. Vamos a ver, ¿en qué momento a Pedro Sánchez, que básicamente es un oportunista sin gran ideología, pero que lo que le interesa es estar en el poder a toda costa, en qué momento ve que todo esto del populismo hispanoamericano, venezolano, le puede servir también a él para mantenerse en el poder? Cuando lo echan. Tú te acordarás que a Pedro Sánchez lo echan. Y él se encuentra con que deja el escaño, la idea que él tenía de que no es no, y lo deja, se va con su grupo de confianza, un grupo muy interesante: Koldo, Ábalos, Santos Cerdán. Su núcleo duro de confianza en esa travesía del desierto que él emprende, y ya adopta una primera medida populista, que es recorrerse España en un utilitario, yendo de federación en federación y de local en local, tratando de presentarse como una alternativa al partido del establishment. Claro, hay que recordar que el referente del que venía el PSOE, que Pedro Sánchez de alguna manera trata de continuar, es el referente de Zapatero, el gran hombre del Foro de Sao Paulo en España, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de los intereses de ese entorno, no solo en España, sino, digamos, en el ámbito de actuación de la hispanidad. En ese contexto, frente a ese legado de Zapatero que pretende continuar Pedro Sánchez, se intenta una alternativa en el PSOE, una alternativa que tuvo una extensión muy limitada, porque al final Pedro Sánchez termina volviendo, pero termina volviendo con dos lecciones aprendidas. La primera es que el populismo funciona,
Es decir, el populismo da réditos. Segundo, se puede hackear, si me permiten los espectadores la expresión, se puede hackear a tu adversario en la izquierda. Y es lo que hace Pedro Sánchez. Es decir, al final Pedro Sánchez toma buena parte de la ideología de Podemos y la utiliza para su propio beneficio y podemiza al PSOE, por una parte, y apoya la creación de una marca alternativa que es Sumar, con la estrategia de debilitar a Podemos, hurtándole el discurso, hurtándole una parte de la praxis política, de la forma de hacer política, y creándole un adversario que socave su base electoral. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Podemos ha resultado ser mucho más, con la palabra que está de moda, resiliente y mucho más fuerte de lo que pensaban. Y al final, a pesar de los golpes durísimos que han sufrido, ahí resiste Podemos. Porque al final es cierto que al calor de la crisis económica, que seguro que los espectadores recuerdan y que tú recuerdas, 2008, 2009, la sociedad española se transforma, cambia. Y entra una agenda social que hasta entonces había sido, digamos, la gran preterida o la gran olvidada, ¿no? La vivienda, un elemento muy importante, el medio ambiente, la soberanía económica, que era una cosa casi tabú. Después de la entrada de España en las comunidades europeas parecía que hablar de una soberanía económica era una cosa anatema, ¿no? Recordar la desindustrialización de España, por ejemplo, o la crisis de la flota pesquera, pues una cosa, y de repente llega Podemos y lo hace. Y Pedro Sánchez ve que ahí hay un caladero de votos y que él lo puede hacer desde una posición mucho más fuerte porque el PSOE sigue siendo una máquina de hacer política, hasta hoy. Bueno, antes de terminar, me gustaría que escucharas un total de Pablo Iglesias, que ha sido clásicamente, de una forma clásica, el macho alfa de todo esto del populismo español de izquierdas, y todavía sigue hablando cosas como esta. Escuchen. Ahora yo creo que la pregunta fundamental que hay que hacer es la siguiente. Todos los partidos políticos de izquierda con representación parlamentaria ahora tienen el poder de sumar sus diputados a los 4 de Podemos para hacer una exigencia muy sencilla: ruptura de relaciones con Israel, intervención de los precios del mercado del alquiler. ¿Cuál es la excusa? Las dos reivindicaciones responden a una opinión mayoritaria de la sociedad española. Las reivindicaciones son transversales. Todo el mundo en España quiere que bajen los alquileres. Todo el mundo en España quiere que España haga algo de verdad y no solamente de gestos de cara al genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí. Bueno, Ricardo, este hombre sigue RQR, no tiene ya claro el poder que tuvo cuando fue vicepresidente del gobierno con Sánchez, ni el poder que tuvo cuando Podemos estaba en su momento álgido, pero sigue colocándose, como ves, como el vértice de una operación de izquierdas y sigue reivindicando una unión de la izquierda en torno a esos postulados que él tiene. ¿Tú le ves algún tipo de futuro más allá de sus peroratas en medios de comunicación? Sí. ¿Puede haber un resurgir de Iglesias? Sí. Tú me has preguntado, déjame que lo desarrolle, porque si nos quedamos solo con el titular puede dar lugar a una visión algo limitada. Sí, porque Pablo Iglesias ha entendido una cosa que es central en nuestro tiempo. Es característico de nuestro tiempo y nos diferencia de otros periodos de la historia reciente. La política ya no se hace solo o no tanto en los partidos políticos ni en las instituciones. La política se hace en un espacio, en un ecosistema de medios de comunicación convencionales y no convencionales, o si se quiere tradicionales y no tradicionales. Y él en ese espacio está presente. Luego ha entendido otra cosa. Una cosa es gobernar, tener la posición de gobierno, otra cosa es tener el poder. Y él está apostando por un modelo en el cual Podemos vuelva a ser determinante para marcar políticas que desplazan la ventana de Overton, que parecían impensables hace unos años. Ojo, es la apuesta que hizo Podemos en el año 2008-2009, incluso antes. La idea de por qué no se puede hablar de paralizar desahucios, por qué no se puede hablar de poner freno a las entidades bancarias y por qué no se puede hablar de poner freno al sistema hipotecario que tenemos, por qué no se puede hablar de una industrialización nacional. Y a Podemos en aquel momento le funcionó. Ahora volvemos la vista atrás y Podemos nos parece un partido político débil o nos parece un partido político que ha pasado por horas mejores. Pero si volvemos la vista atrás, hay una época en la que da la impresión de que Podemos ha llegado, como decían ellos en aquellos años, para conquistar los cielos.
¿Qué sucede? Claro, Pablo Iglesias tampoco es el que fue. Tiene un pasado, tiene un paso por el gobierno, tiene unas decisiones que tomó, algunas de ellas extremadamente impopulares, como la compra del chalet de Galapagar junto con Irene Montero, pero aparece como el último hombre que defiende estos postulados y el último que permanece en pie. Y como se presenta a sí mismo con algo que es característico del populismo, que es una víctima de una pretendida oligarquía o de un pretendido sistema contra el cual se alza. Un sistema donde estarían los partidos políticos, el sistema judicial, los medios de comunicación. Y arrampla contra todos. Lo que pasa es que creo que es un error minusvalorar el potencial político que Pablo Iglesias y este sector puede seguir teniendo. Igual que es un error, que era un error en el pasado, minusvalorar la influencia que desde el Foro de Sao Paulo o en la actualidad desde el Grupo de Puebla se podía ejercer. Históricamente han demostrado ser mucho más resistentes y con una capacidad de adaptación mucho mayor que la que las circunstancias permitían augurar. Pues te tengo que dar las gracias, Ricardo Ruiz de la Serna, esta última parte de la entrevista, augurando un resurgir político de Pablo Iglesias, lo podemos decir. Creo que es una de las posibilidades. Una de las posibilidades. Sí. Nos vamos a quedar con eso, los mimbres de Pablo Iglesias, ya sin coleta, pero continúa, como ven, R que R, y aquí el profesor Ruiz de la Serna augura resurgir político de Pablo Iglesias. Ojo con esto. Continuamos.